En esta presentación revisaremos los conceptos vistos acerca del cambio climático. Este se debe al efecto invernadero, un fenómeno en el cual los rayos infrarrojos son retenidos en la atmósfera por diferentes gases que allí existen. Algunos de ellos, al ser expulsados por actividades humanas en los procesos de contaminación, van a ayudar a mantener todavía más calor, más rayos infrarrojos. Hablaríamos de tres gases principalmente: el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Hay más, pero estos tres son los principales responsables del efecto. El dióxido de carbono proviene principalmente de la quema de petróleo, carbón y gas natural. El metano, de la descomposición bacteriana que se genera, por ejemplo, en los basureros, en los rellenos sanitarios. Es expulsado también, por ejemplo, por el ganado. El óxido nitroso, en la formación de fertilizantes, es expulsado a la atmósfera. En el caso del dióxido de carbono, las emisiones alcanzan 55 billones de toneladas anuales aproximadamente. De esa cantidad, el 50% aproximadamente es absorbida por las plantas y las algas del mundo, es decir, cada año se va acumulando 50% de lo que la humanidad emite en la atmósfera. Es de mencionar que de la cantidad que va siendo acumulada en la atmósfera, 10% equivale al CO2 que deja de ser absorbido por la tala de árboles y la pérdida de algas. De esas emisiones de dióxido de carbono, el 70% de ellas son generadas en las ciudades. El crecimiento poblacional humano entonces pone una problemática más a la situación del calentamiento climático. Voy a mencionar un ejemplo de crecimiento en las ciudades. En Shenzhen, en China, una población pasa de tener menos de 300.000 habitantes en 1979 a tener más de 10 millones de habitantes al año 2010. Acá vemos una imagen de Shenzhen actual. Y como podemos ver en esta animación, los niveles en aumento de dióxido de carbono se generan principalmente en el hemisferio norte del planeta. Mayor cantidad de dióxido de carbono representado en rojos. Noten el aumento, por ejemplo, en China, en Europa, Norteamérica, y ello va a tener unos efectos a nivel climático que vamos a describir más adelante. Desde la revolución industrial, el planeta se ha calentado 0.8 grados centígrados por efecto de los gases invernadero, y ello genera diferentes consecuencias. En esta gráfica vemos los porcentajes de pérdida de hielo de los principales nevados de Colombia. Sierra Nevada de Santa Marta más del 80%, Nevado de Santa Isabel más del 70%, Nevado del Tolima casi 80% también, Sierra Nevada del Cocuy casi 80%, Nevado del Ruiz 70%, Nevado del Huila 70%. Y entonces la Universidad Nacional y el IDEAM consideran o expresan estos resultados en cuanto a por cuánto tiempo se espera que en Colombia tendremos picos nevados. El Nevado del Ruiz y el Nevado del Tolima están pasando pues lamentablemente por sus últimos momentos. El Santa Isabel un poco más del 2030. Sierra Nevada de Santa Marta se espera que permanezca hasta más o menos el 2050. También la Sierra Nevada del Cocuy y Nevado del Huila será el que más durará hasta 2110 aproximadamente de continuar con la contaminación ambiental al ritmo que se está emitiendo. La biodiversidad también se ve afectada. En esta imagen vemos en esa mancha café aproximadamente 35.000 morsas que se desplazaron a una región de Alaska a la cual no debían haberse desplazado, ello debido a la pérdida de su ecosistema en el hielo ártico. En esta animación se muestra cómo fue el comportamiento del Ártico, y es en septiembre de 2014 cuando se llega a un mínimo histórico en cuanto al porcentaje de hielo que se derrite en esta región del planeta. Aquí podemos observar el descenso progresivo en el tiempo de los niveles de hielo ártico desde 1980 hasta el 2015. El hecho de que suba y baje
hace referencia a los veranos e inviernos en los cuales se congela y se descongela parte del hielo ártico. Sin embargo, hay una tendencia general descendente que alcanza porcentajes del 30% y como vemos, incluso han llegado momentos en los cuales el hielo ártico baja de los 3 millones de kilómetros cuadrados, siendo ello más del 50% en relación al hielo que existía en 1980. Lo que sucede es que la temperatura en el Ártico ha aumentado mucho más en relación a la temperatura de todo el planeta. Si bien el planeta ha aumentado 0.8 grados centígrados desde la revolución industrial, el hemisferio norte alcanza a aumentar hasta 2 grados centígrados después de la revolución industrial. Ello debido a varias circunstancias. Por un lado, el efecto invernadero como tal. Por otro lado, que buena parte de los gases de efecto invernadero son emitidos en el hemisferio norte. Otro factor es el efecto netamente del albedo, debido a que dependiendo del color hay una absorción diferencial de calor. Si tenemos una superficie blanca, esta va a reflejar la mayor parte de la radiación calórica, mientras que si tenemos una tonalidad azul, cosa que se obtiene cuando el hielo se va derritiendo, la cantidad de energía calórica que se absorbe es superior. Si parte de la superficie de hielo fuese negra, absorbería todavía más calor y ello está siendo también registrado como producto del hollín, la contaminación en general, que lleva partículas de esta tonalidad al Ártico. Este aumento de temperatura puede llegar a generar el derretimiento progresivo del permafrost, que es el hielo subterráneo. Se encuentra en las regiones que están mostradas en azul en este mapa, y allí se encuentran grandes niveles tanto de metano como de dióxido de carbono concentrados. Por lo tanto, el derretimiento de ello podría generar liberaciones tan grandes como hasta de 1700 gigatoneladas de dióxido de carbono, que es lo que se estima que se encuentra allí reservado. Esto es más cantidad de dióxido de carbono que todo el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. El aumento de temperatura que ello generaría sería muy drástico y ello se tiene que evitar. ¿Cómo? Empezando a utilizar las energías renovables que no generan gases de efecto invernadero. Empezar a utilizar sistemas de transporte más eficientes o que no contaminen. Mejorar la eficiencia energética de los aparatos que se utilizan. Construir las ciudades con techos verdes. Mientras ello no se haga, la contaminación va a continuar aumentando y esto generará unas consecuencias. Para entenderlo, hay que revisar cómo se miden los niveles de estos gases en la atmósfera. En esta gráfica podemos observar en azul los niveles históricos de dióxido de carbono que han existido en la atmósfera desde los últimos 400.000 años. Noten que en ese periodo de tiempo nunca el dióxido de carbono superó las 300 partes por millón. Es decir, 300 moléculas en la atmósfera por cada millón de moléculas en la atmósfera. Nunca supera esa cantidad. Después de la revolución industrial, aproximadamente después del año 1850, empieza a notarse un aumento bastante significativo en los niveles de dióxido de carbono. En la gráfica de la mitad encontramos los niveles de metano atmosféricos para el mismo periodo de tiempo. Nótese que no superan las 800 partes por millón y es también a partir de la revolución industrial aproximadamente que empiezan a subir altamente los niveles de metano. La tercera gráfica en rojo representa la temperatura. Hay aumentos y disminuciones de la temperatura dependiendo de aumentos y disminuciones en los niveles de dióxido de carbono y de metano. Es de mencionar que esto también es debido a movimientos propios de la Tierra que han generado procesos de calentamiento y enfriamiento de la Tierra en periodos aproximados de 100.000 años. Entonces depende de la cantidad de gases de efecto invernadero la temperatura que el planeta va a tener. Hasta el momento se han registrado 0.8 grados centígrados de aumento después de la revolución industrial, que es cuando se empiezan a quemar los combustibles fósiles.
A partir de ello, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera empiezan a aumentar y ya hemos superado las 400 partes por millón. Esta temperatura pues continuará en aumento, incluso si paráramos en este momento las emisiones de gases de efecto invernadero. La Tierra aún se calentaría hasta aproximadamente 1.4 grados centígrados debido a que el dióxido de carbono, las moléculas que se encuentran en la atmósfera pueden llegar a durar hasta 200 años, por lo tanto todavía continuarían generando efectos de calentamiento. Entonces, como la temperatura depende de los gases de efecto invernadero, la temperatura va a depender de cuántos gases la humanidad emita en la atmósfera. Por lo que dependiendo de esas emisiones, la temperatura en el planeta para el año 2100 podría haber aumentado hasta 2 grados, teniendo como referencia la revolución industrial, o incluso 6 o más grados centígrados. Estas probabilidades se estudian con los RCPs, son estadísticas de probabilidad, que indican cuánto va a ser el aumento aproximado en temperatura de aquí al año 2100. El escenario conocido como RCP2, en azul, representa una situación en la cual la temperatura del planeta a 2100 aumentaría aproximadamente 2 grados centígrados, y para cumplir dicho objetivo, uno de los puntos principales que se requieren es que antes del año 2020 la humanidad empiece a disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que generan en la atmósfera. Lo que pasa es que si se permiten aumentos superiores a los 2 grados centígrados, pueden haber modificaciones importantes en las corrientes marinas. Por ejemplo, la corriente del Golfo es una corriente que sale cálida desde el mar Caribe y va a llegar a las costas europeas. Esta corriente cálida a su vez calienta el aire que se va a dirigir hacia Europa, haciendo que las temperaturas que se observan en Europa sean más cálidas que las que se encuentran en Norteamérica. La diferencia de temperaturas de una región a otra puede llegar a ser hasta de 25 grados en ciudades que se encuentran en la misma latitud, ello debido en buena parte a la acción de la corriente del Golfo. Por lo tanto, modificaciones en estos sistemas modificarían ampliamente la temperatura, las lluvias, los vientos, los sistemas económicos del mundo. Esperar escenarios RCP4, es decir, que se tome una decisión de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2040, puede llevar a la Tierra a temperaturas aproximadas de 3 grados centígrados para el año 2100, y ello representa aumentar cada vez más los riesgos en diferentes categorías como suplemento alimenticio, estabilidad ecosistémica, pérdida de especies, eventos extremos en el clima y claro la categoría de eventos irreversibles como modificaciones en las direcciones de las corrientes marinas.